Bueno, pues tenemos aquí a Belén Pérez Rodríguez, que ella es GRC y RM de Govertis, y bueno, pues vas a estar aquí ahora también pues comentándonos, ¿no? Directamente, en este caso, vamos a entrar, ¿no? En los CPDs, esos lugares, ¿no? Sí. Que hay que indagar y ese tipo de cosas. Bueno, Ese pues en tipo de nombre de la cosas. organización, lo primero, para no robarte ya más tiempo, es agradecerte que estés aquí poniendo tu granito de arena para compartir tu conocimiento por el bien de que la gente se anime a donar, a donar, a donar. Tenéis a la página web danaconsolidario.com para elegir cualquiera de las causas que están. Y bueno, vamos a indagar en los CPDs, a ver qué, ¿no? A ver qué nos encontramos. A ver, a ver. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por contar conmigo. Para los que no lo saben, y aunque la primera slide suelo hablar de mí, que no me gusta, solo voy a decir que soy gallega. Algo sabemos de solidaridad, que ya la recibimos, así que nos gusta brindarla siempre que podemos. Y en este minutillo, lo que sí me voy a permitir la licencia es que la empresa para la que trabajo tiene la sede en Valencia. Y sé que muchos de mis compañeros que están allí están pasando momentos complicados, así que permitidme que les mande un abrazo y todo el cariño. Además es que por caprichos del destino, pues 5 días antes del fatídico día que apareció esa Dana, yo estaba trabajando en Valencia. Así que a todos esos compañeros con los que estuve trabajando en Valencia, porque algunos nos fuimos, pero otros siguen allí, y a los que no voy a poner nombre, pero todos saben quiénes son, pues todo mi ánimo, todo mi cariño, que sé que lo estáis pasando complicadamente estos días, y también hacerlo extensible a todo ese personal de mantenimiento que siempre pasa desapercibido hasta que pasa algo. Y es todo ese personal de las compañías eléctricas, de las infraestructuras, de las comunicaciones, y que sé que lo están dando todo 7 por 24 para ir restableciendo poquito a poco esos servicios que, aunque básicos, cada vez vemos que son más esenciales. Así que desde aquí, ánimo y mucho, mucho ánimo. Bueno, pues voy a hablar de CPDs, que bueno, los que tenemos una edad, al principio hablábamos de housing, hosting, ahora ya como todo lo llevamos al cloud, pues lo tenemos ahí ya como más interiorizado el palabra. Si digo al hilo de esto, si digo alguna palabra o alguna expresión que no entendáis, porque los técnicos somos muy dados a usar de nuestras palabras, luego lo dejáis por los chats que os lo contestaremos, que yo aunque no los esté viendo, sé que Yolanda lo está viendo y luego me lo contaráis, si no luego yo os contesto una vez que acabe. A ver, al final, a día de hoy, y me da igual que tú tengas tu CPD, que al final es un centro de procesado de datos donde montas la parte más física de los armarios, o que esa información o esos dispositivos los lleves a un tercero que parte o que no parte, pero al final no deja de ser una ubicación física. O sea, y me da igual que sea la mía, que sea la de otro. ¿Vale? Así que vamos a hablar un poquillo de estos maravillosos lugares que se llaman CPDs. Hace tiempo, y cuando digo hace tiempo, los que trabajamos en ciber nos imaginamos los CPDs casi como los quirófanos del mundo tecnológico, y el personal que debería de operar ahí, casi los cirujanos que deberían de meter mano en esas salas y en esos equipos y hacer ahí todo su trabajo. Desgraciadamente la realidad es muy caprichosa y al final los CPD son hospitales de campaña, surrealistas muchísimas veces, y que los profesionales que van allí hacen lo que pueden con lo que tienen y a veces, vamos, y esto muchas veces porque quien diseña y quien monta los CPDs al final no es personal técnico, sino que son los cuñados, curanderos o asesores no técnicos de turno, y luego pues nos pasa lo que nos pasa. Por si alguno no lo sabe, los planes de continuidad de negocio, que son de obligado cumplimiento en algunas organizaciones, cada vez más, y me estoy refiriendo a todos esos operadores críticos o esenciales que hay en España. Antes hablaba Lorena de que el sector salud
está muy regulado ya desde el año 2021, cuando se adecuó el Real Decreto de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y luego de la NIS 1, pero desgraciadamente no todos los hospitales son operadores críticos o esenciales. Y de la misma forma todo el resto de sectores, ¿vale? Entonces, evidentemente, esas directivas y esas normas que eran de obligado cumplimiento, para los que le eran de obligado cumplimiento, una de las cosas que decían que tenían que tener, y además que lo tienen que tener documentado en la declaración de aplicabilidad, es pues unos planes de recuperación y de continuidad de las operaciones. Y eso pasa porque uno de los activos más importantes, porque a día de hoy en el mundo tan digitalizado que tenemos, porque al final toda la información está digitalizada y todo lo que hacemos y gestionamos lo hacemos con servicios, con aplicativos y con sistemas que van sobre un soporte físico, pues al final tienes que plantearte el qué pasará cuando eso falla. ¿Vale? Y eso evidentemente lleva unas fases previas que también decía Lorena, de análisis de riesgos, de identificación, analizar, gestionar, planificar esas contingencias. O sea, en momentos de crisis, si no tienes todo bien planificado y bien probado, el caos es absoluto, con lo cual esto es un trabajo muy previo antes de un problema. Desde el año 2022 hay una serie de directivas nuevas europeas que, aunque bueno, ya estamos en tiempo de descuento, o ya yo creo que ya en la ronda de penaltis, porque ya el 17 de octubre deberían de estar traspuestas las normas y no ha pasado. La directiva que sustituya a la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que sustituya a la directiva anterior, te obliga ya como operador a tomar medidas de resiliencia, o sea, qué pasaría ese día de que tengas un problema. Y la que va a sustituir a la NIS 1, que ya obligaba a los operadores a esos planes de recuperación, pues también obliga a pensar en la continuidad del negocio cuando pasa algo. Y además es que por primera vez, yo creo que esto es un hito en una directiva, para los que somos más técnicos nos gustó mucho, que habla de cosas muy, muy concretas, como es que tener copias de seguridad, cómo gestionar crisis, todas esas cosas que hay que hacer previamente antes que tengas un problema. Entonces, partiendo de la base de que todos los sistemas y todos los datos y nuestra información que está sobre soportes físicos en un sitio que se llama CPD, pues vamos a hablar de para mí, las 4 fases o las 4 prioridades que debería de tener o que son importantes a la hora de decidir cómo montar o qué debería de tener un CPD. La primera es la ubicación. Sé que esto que parece trivial, no siempre lo es. No cualquier cosa es un CPD, o sea, no cualquier local ni cualquier chiringuito en el que montemos unos armarios con sus equipos es un CPD, y mucho menos cuando lo ponemos al lado de bajantes de agua, de baños, que suele ser muy habitual, no sé por qué, y cosas similares, ¿vale? Entonces, la ubicación es importante y es importante cuando alguien se plantee el montar un CPD que esto se tenga en cuenta, ¿vale? Además, otra cosa muy importante es el suministro eléctrico. Y aquí yo como industrial, quiero lanzar un comodín con mis compis, que como no haya voltios, ni ceros ni unos, esto no funciona. Y el suministro eléctrico es básico y prioritario. Entonces, es algo que tenemos que tener muy mimado y muy cuidado en nuestras instalaciones. Hay una regulación muy específica a nivel industria, se pasan inspecciones periódicas, te dicen cómo tienen que estar las instalaciones para que eso no falle, porque además también es habitual que si tú tienes instalaciones eléctricas muy antiguas, que son susceptibles de que puedan fallar, pues tiene que pasar revisiones periódicas, igual que cualquier otras regulaciones y otros entornos, para garantizar que eso vaya bien. Primero, para que no falle, segundo, para que no genere más daño del que podría beneficiar. El tercero es la temperatura, que esto, aunque es una obviedad, los equipos electrónicos no les gusta especialmente que la temperatura sea muy elevada. Y los que trabajamos en estos entornos, y yo os lo digo por experiencia personal, hemos visto cómo armarios completos se van apagando porque falla el sistema de climatización del CPD, sube la temperatura a X grados y los equipos se apagan.
y había luz, había electricidad, la ubicación era maravillosa, pero se fastidió el sistema aire acondicionado y la temperatura subió y los equipos dejaron de funcionar. Y otra cosa que también es casi de sentido común, pero ya sabemos que el común no es este sentido, es la humedad. Los dispositivos electrónicos, al igual que la temperatura no les gusta en exceso, la humedad tampoco. Si hay mucha humedad en ambiente o incluso, ya no digo que haya agua, pero cuando la humedad es muy elevada hay dispositivos que también pueden empezar a fallar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, cuando nosotros montamos un CPD, a día de hoy hay un estándar, hay una norma que nos dice qué tipos de CPDs en función de las casuísticas que tiene cada uno podemos montar, ¿vale? Que es la Tier 942. Que los clasifica básicamente en 4 grupos, del 1 al 4, y van en función de la disponibilidad. Que ya veis que si os fijáis en la primera columnilla, o sea, son decimales la diferencia de un Tier 1 a un Tier 4. Ahora bien, si esto lo pasamos a indisponibilidad en minutos, horas, como queráis verlo, a lo largo de un año, que es como se clasifican los tier, desde el tier más básico, que es el tier 1, que nos permite una indisponibilidad del CPD completo de 28 horas, que es, bueno, pues un día y pico. O sea que si montamos un CPD básico, lo que podemos ofrecer o quien lo monte dirá que yo puedo en un año pues tener un día sin servicio del CPD, estaría dentro de la norma. El Tier 4, que digamos que es el CPD o el quirófano que todos nos gustaría tener, se puede permitir una indisponibilidad, aunque ojalá que nunca pase, de 26 minutos, menos de media hora en un año. ¿Vale? Con lo cual esas décimas que veíamos al principio trasladadas a minutos ya nos dan perspectiva. ¿Qué diferencias a nivel de características puede tener de un Tier 1 a un Tier 4? Bueno, pues desde un Tier 1 que lo obliga es a tener sistemas de aire acondicionado, que lo hablaba antes, ¿vale? Porque es prioritaria la parte de temperaturas y un control de suministro eléctrico, ¿vale? Pasamos por un Tier 2 que a mayores tiene que tener suelo técnico, tiene que tener climatización. Cuando hablo de climatización ya no hablo solo del aire acondicionado, hablo de temperaturas, hablo de humedades, hablo de partículas en ambiente. Cuando hablamos de climatización hablamos de más cosas. Tienes que tener SAIs, tienes que tener, para los que no saben, una SAI es un sistema de alimentación interrumpida, que puede ser desde una batería pequeñita a un bloque de baterías más grandes, ¿vale? Que es para cuando falla el suministro eléctrico el poder seguir funcionando con un sistema alternativo, ¿vale? Y ya para cuando esas baterías ya no dan más porque ha pasado el suficientemente tiempo y el suministro eléctrico sigue sin funcionar, pues tienes que tener generadores alternativos que palíen o ese fallo de suministro o ese alternativo de esas SAIs. Un Tier 3 ya te obliga pues, a tener mantenimientos preventivos, el revisar que periódicamente todo funciona bien, que haces reparaciones y reemplazos de componentes periódicos conforme al procedimiento que tengas de mantenimiento, que tengas un DRP. Para los que no sabéis lo que es un DRP, es el Disaster Recovery Plan, que es ese plan de qué voy a hacer cuando esto falla o cuando algo no va bien. Y hacer pruebas, porque al final yo lo puedo tener hiperdocumentado en un procedimiento, pero si nunca lo pruebo, el día que pasa, pues a lo mejor no funciona. Entonces, el tener un DRP está muy bien, pero el hacer pruebas para verificar ese DRP también. Y luego ya, bueno, pues el Tier 4, que es el quirófano idílico que todos nos gustaría tener como CPD, pues con doble línea de suministro eléctrico por si falla uno, que pueda conmutar a otro y todas esas cosillas. Esto es la teoría. Claro, todo esto lo podemos hacer de dos formas. Para saber si la temperatura, la humedad y el suministro está funcionando, o tenemos a alguien allí que lo está viendo, o tenemos sistemas de control automatizados que lo estén verificando y controlando 7x24. ¿Vale? Y aquí es donde entran los sistemas de control industrial. Yo siempre esto lo suelo poner al principio, porque cuando digo que soy chica OT, algunos se cree que me voy a poner a cantar y nada más lejos la realidad. Porque tradicionalmente ciber se asoció al mundo IT, a tecnologías de la información, a comunicaciones,
y la parte más tecnológica, más de proceso, se derivó a la parte OT, a la parte operacional, que son los que controlan esos sistemas industriales y, valga la redundancia, que tienen esos sistemas de control de todos esos dispositivos, de todos esos mecanismos y procesos. Entonces, sobre esa tecnología OT es sobre la que nosotros vamos a verificar y controlar en tiempo real que nuestro CPD tiene la temperatura adecuada, la humedad adecuada, el aire adecuado, el suministro eléctrico adecuado y todo lo necesario para que el CPD siga funcionando conforme a nosotros lo habíamos diseñado. ¿Cuáles son las particularidades que tenemos de esos dispositivos de control que los hacen un poquito especiales a todo lo que entendemos tradicionalmente en la parte IT? Por una parte, los ciclos de vida. Claro, los dispositivos de control que originalmente se diseñaron y se implementaron en sistemas industriales, en fábricas o para procesos industriales, sus ciclos de vida eran muy altos. Entonces, cuando los fabricantes diseñaban un dispositivo, ese dispositivo, la versión siguiente podía salir al cabo de 15, 20 años. Con lo cual, pensad en cualquier dispositivo IT de hace 15, 20 años, intentarle mecanismos de seguridad a ese dispositivo. Esto empieza a fallar por algún lado. Luego, las arquitecturas son muy limitadas porque estos dispositivos que originalmente no se montan en un CPD, que se montan en fábricas o se montan en sitios normalmente agresivos, como pueden ser las líneas de producción, pues son arquitecturas pequeñitas, limitadas, que tú puedas poner en cualquier sitio y que soporten, porque están diseñados para ese fin, pues ambientes hostiles. Y cuando digo hostiles, pues son temperaturas elevadas o muy bajas, muchísima partícula en ambiente, humedades, porque normalmente en este tipo de entornos pues suele haber todas esas cosas que no le gustan a los dispositivos IT. Con lo cual, bueno, pues ya imaginaros que en ciclos de vida largos y con arquitecturas limitadas, los controles de seguridad que tenemos a nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues son más bien escasos. Y luego hay una cosa que los hace especialmente críticos, que es la prioridad de la respuesta en tiempo. Y me explico, tú a cualquier sistema IT, tú le puedes meter mecanismos de seguridad que meta retardos o que meta determinado delay en la comunicación, que aparentemente tampoco es tan crítico. O sea, que tarde ese minuto más o menos en recibir un correo porque lo está analizando el sistema de seguridad no es importante. Pero en un proceso que tú tienes que parar, arrancar o abrir una válvula o cerrar una válvula o cualquier proceso de los críticos, no te puedes plantear ni mínimos retardos. Evidentemente, no todos los procesos son iguales, ni todos los sistemas son iguales, pero hay procesos industriales y procesos a los que se utilizan estos dispositivos de control que cuando estamos hablando de retrasos es que no soportan a veces microsegundos de retraso, con lo cual poner mecanismos de seguridad en medio que analicen todo el tráfico y todo lo que está pasando, pues a veces no es buena idea. Con lo cual, el implementar mecanismos de seguridad de los que todos tenemos en mente en IT en estos entornos, pues también se complica. ¿Dónde nos podemos encontrar estos dispositivos de control? Porque claro, muchas de las empresas me dicen, no, si yo soy una consultoría o yo soy una organización que no tiene fabricación, que solo tiene oficinas, que nuestro mundo es puramente IT, si estamos digitalizados, pero yo no tengo sistemas de control. Bueno, pues igual sí. Igual sí, porque ya para empezar tú tienes climatizaciones, tú tienes sistemas antiincendios, tienes controles de acceso. Ya si hablamos de entornos hospitalarios, como hablaba antes Lorena, que tienen gases especiales y sistemas especiales de gestión de determinados gases, ya no digo nada del suministro eléctrico puro y duro o de abastecimiento de agua, todo esto está controlado con este tipo de dispositivos, con lo cual en mayor o menor medida, a día de hoy, todas las organizaciones tienen sistemas OT. Claro, el gran desconocimiento de estos sistemas implica que no tengan mecanismos de seguridad o de ciberseguridad como entendemos desde el mundo ciber. Y para ello, ya desde hace muchos años, porque esto ya viene de la década del siglo pasado, se creó un estándar para que estos dispositivos tuvieran unos mínimos mecanismos de seguridad, que empezó con el ISA, que es el estándar de seguridad de la automatización,
que empezó pues aproximadamente en el 95, que fue cuando salió la primera versión, luego en el 99 se actualizó y ahora ya derivó en una norma más global, que es la IEC, la 62443, que es, para los que no sabéis mucho de nuestro mundillo OT, es el equivalente a la ISO, a la 27000, pero para sistemas industriales. Bueno, pues lo que nos dice el estándar es que tienes un montón de capas, tienes que identificar cada capa, analizar cada capa y ver dónde puedes meter mecanismos de seguridad en cada capa. Hoy me voy a centrar solo en las tres primeras capas, que son el nivel 0, 1 y 2, que es donde están los dispositivos OT puros, porque luego ya los siguientes sistemas ya son más IT, que ya podríamos entender desde el mundo IT o ciber de toda la vida, y ya los mecanismos de seguridad los podríamos meter ahí. Pero digamos que estos tres primeros son los más básicos. ¿Qué tenemos en el nivel 0? Pues todos esos dispositivos que nos dan información, como son los sensores, ¿vale? En el caso de un CPD, lo que vamos a tener son sensores de temperatura, sensores de humedad y multímetros, voltímetros y todos esos dispositivos que nos dan información sobre todos aquellos parámetros que queramos controlar en el CPD. Y luego, obviamente, tenemos actuadores, tenemos motores, válvulas, contactores, a los que nosotros les damos órdenes de apertura, de cierre o de regulación. Digamos que las entradas pueden ser analógicas o digitales, igual que las salidas. No es lo mismo encender o apagar un motor que variar la velocidad de ese motor. Digamos que, bueno, luego la programación es distinta. Todos esos dispositivos se controlan desde esa siguiente capa, que es el nivel 1, que es la capa de control, que aquí están lo que comúnmente llamamos dispositivos de control industrial, son los famosos PLCs o DSCs, dependiendo del sistema al que nos vayamos. Y tradicionalmente la comunicación entre los dispositivos del nivel 0 y del nivel 1 era cableado eléctrico, puro y duro. O sea, aquí meter un sistema de seguridad ciber, bueno, yo creo que aún nadie descubrió un sistema de seguridad que lea voltios y que interprete los voltios. Con lo cual aquí poco más, ¿vale? Obviamente, para sistemas pequeños y de controles continuos y acotados en espacio, pues al final con 1 o 2 PLCs te puede llegar. Pero pensad en una línea o en una fábrica que tienes un montón de dispositivos o que incluso no estás al lado del controlador. Entonces necesitas ver en tiempo real lo que está pasando, las lecturas de los dispositivos de la capa 0 y poder actuar mínimamente, aunque la lógica y la programación lo tienen los sistemas de control, sobre esos dispositivos. Bueno, pues es el siguiente nivel, que es la capa 1, que es donde está la supervisión. Ahí están los sistemas SCADA y los HMI. Los HDMI son paneles normalmente que pueden estar en un monitor, en una tablet, en cualquier sitio, y que te dan prácticamente la misma visión que te puede dar un sistema SCADA, que al final es un aplicativo que tú instalas sobre un ordenador o sobre un servidor. Y lo único que hacen es dar en tiempo real la información de lo que pasa aguas abajo. Los más modernos ya permiten algo más, ya no de programación de la lógica de control, pero sí de supervisión en cuanto a encender, apagar o variar pequeñas cosas, y tienen comunicación directa. ¿Cómo se cablean estos dispositivos? Pues tradicionalmente a través de buses serie, con comunicaciones serie. Para los más veteranos sabéis lo que significa eso y las particularidades que tenía. Poco a poco y a medida que fueron introduciéndose las comunicaciones más puramente IT, pues se pasó a cableado Ethernet de toda la vida, con lo cual aquí ya sí que podemos empezar a plantearnos qué mecanismos de seguridad podemos poner. No digo nada de cuando empezamos a meter sistemas inalámbricos, y me da igual que sean sensores, en controladores y demás, que aquí las cosas ya se empiezan a complicar, porque esto es barra libre para todos, y aquí sí que ya, aparte de que es barra libre, aquí ya cualquiera puede acceder, suplantar un dispositivo, manipular información y configuraciones y demás. Voy a ser muy rápida. Los controladores tienen sistemas operativos que, aunque son muy parecidos a los comerciales de IT, tienen sus propias particularidades, porque van sobre dispositivos más pequeñitos y más limitados, como pueden ser el Windows C, los Linux RT o Mac Linux embebidos, el VWorks o los que sea, con los mismos problemas y las mismas bondades. Y en cuanto a comunicaciones, digamos que aquí sí que tenemos una particularidad, y es que cada fabricante se creó su propio protocolo. Entonces, dependiendo del modelo que tengas, tendrás un protocolo que cuando se pasó al TCP y empezaron a cablear con puertos TCP los dispositivos, pues cada uno se llevó su propio protocolo a uno distinto. Entonces, meter mecanismos de seguridad aquí, pues también, como no entiendan los protocolos industriales,
mal vamos. Hay un estándar nuevo que va poquito a poco, más lento que seguro, que es el OPC, que inicialmente era el DA solo para sistemas Windows, ahora ya está el UA, que ya vale para Windows, Linux y demás, que al final no deja de ser un traductor de protocolos para que tú puedas tener distintos dispositivos con distintos fabricantes y distintos protocolos y puedas tener en un sistema centralizado pues, toda la información y que la pueda entender. Al final, pensad que aguas arriba va a haber una conectividad 24 horas en tiempo real a cualquier sitio por la que cualquiera se puede meter. El que quiera gestionar el sistema, pero cualquier otro. Y todo lo que tenemos debajo es susceptible de ser hackeado y manipulado. Y otro problema, los que operan estos dispositivos son personal de mantenimiento, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque son muy buenos con lo que hacen, para lo malo porque de ciber saben lo que les han contado. Incidentes que podemos tener, y aquí voy a intentar rápido. Os cuento 3 que son los más llamativos y que algunos os sonarán. El primer incidente de ciberseguridad en un entorno industrial es del año 82, que esté documentado. No sé si existe alguno anterior, si alguien lo sabe, que luego me lo diga. Fue en Rusia, se manipuló un SCADA de manera que el SCADA te decía que todo estaba bien, pero por debajo, cuando los sensores de presión te decían que aquello había una sobrepresión en una tubería, que era un gasoducto, el sistema no operaba y se generó tal sobrepresión en el gasoducto, no se abrieron las válvulas y explotó todo. Si alguno tiene especial interés, que se busque el informe Farwell y la peli que hay al hilo y lo entenderá. En el año 2009 algo similar pasó en Irán con un gusano que, bueno, se extendía por sistemas Windows, particularmente y específicamente porque los sistemas de control industrial estaban sobre sistemas Windows y además es porque iban por unos controladores específicos de Siemens que estaban montados en la planta nuclear de Irán y lo que hicieron fue manipularla para que variara la velocidad a la que tenía que abrir el rotor y enriquecer el uranio y toda la producción al garete. Y el último que os puedo contar es el de Ucrania en 2015. También en este caso fue un troyano, que a algunos os sonará, el de Black Energy, que lo que hizo fue manipular esos sistemas de control industrial, entraron a la organización a través de un phishing de toda la vida de un correo, como las segmentaciones eran como eran, pues accedieron a la parte de control y hicieron un DDoS en cadena de un montón de sistemas energéticos en Ucrania en diciembre, que como comprenderéis, frío y malas temperaturas tienen bastantes. Si esto lo trasladamos a un CPD, hombre, este es un caso extremo, pero todos tenemos en mente para un Tier 4 lo que pasó con el CPD en Estrasburgo de OVH, que bueno, aquello fue un cúmulo de despropósitos. Aunque el informe no se publicó, sí que los datos que se conocieron a posteriori es que, bueno, el incendio empezó en la sala de suministro, donde estaban las SAIs, las UPS, que estaban todas en llamas y estaban generando arcos eléctricos. El arco eléctrico es una comunicación de electricidad que va por el aire y que puede propagar pues, ese incendio por múltiples sitios. Se sabe que el día anterior hubo tareas de mantenimiento y reposición de piezas y de cableado en esa sala de las SAIs. La propagación fue rápida porque los suelos eran de madera. Ya sé que es surrealista lo que digo, pero era la realidad. Había plásticos y el material de construcción era vamos, precario. Faltaba un interruptor de suministro. Los bomberos no fueron capaces de cortar suministro, con lo cual aquello se iba incrementando cada vez más. Esto no era un local, era un edificio completo, el CPD, con salas a niveles, que además algún arquitecto tuvo la idea de meter un patio interior para refrigerar y lo que consiguió es que ese patio interior hiciera de chimenea y aún encima propagara más el incendio. Con lo cual, bueno, pues os imagináis dónde estarían los sistemas antiincendios de este edificio. Pérdidas, pues aún encima es que en ese mismo edificio había otras salas con las copias de respaldo de la información, con lo cual los sistemas originales y el respaldo de aquellos clientes que tenían contratado el CPD, pues ya os imagináis cómo acabó esto. ¿Por qué pasan estas cosas? Primero, y puntos de fallo que podemos tener.
hay una sobreexposición de estos tipos de sistemas. Para los que conocéis Shoman, Zumai y demás, que son buscadores específicos, os podéis encontrar paneles de escadas y de controles, vamos, ingentes. Que digo yo, que hacen publicados en Internet. RDPs y conexiones remotas a este tipo de sistemas. No sé en qué piensa la gente. A este tipo de sistemas, evidentemente hay que ir con mucho mimo y cuidado y no puedes hacer lo mismo que un sistema ET, pero puedes hacer un análisis de riesgos. Es básico saber lo que tienes y en qué condiciones está. Tienes que actualizar y parchear. A lo mejor no en las mismas condiciones que en un sistema IT, pero afortunadamente ya hay sistemas y soluciones en el mercado que te permiten hacer parchado virtual y que te permiten gestionar estos dispositivos. ¿Cómo está la red? ¿Quién habla con quién? ¿Por qué este dispositivo lo habla con este si no hay necesidad? Y sobre todo control de accesos. Ya no digo el control de acceso físico, que está muy bien en estos y no todos los CPDs lo tienen como deberían, pero ya el acceso lógico. O sea, lo de admin o admin 1, 2, 3, 4, que también es bastante habitual, pues ya no digo dobles factores de autenticación o conexión de dispositivos USB sin ningún control. Al final el acceso pasa por todo ello. Y obviamente pensad que las comunicaciones cifradas en estos dispositivos son nulas, con lo cual cualquiera que pueda acceder y esnifar tráfico o leer el tráfico que pasa por ahí se va a enterar de todo, va a poder interpretar las comunicaciones, va a poder suplantar identidades y hacer lo que le plazca y venga en gana. Cuando todo falla, pues lo siento mucho, respuesta a incidentes, análisis forense y sobre todo y especialmente, por favor, acudid a profesionales, no vayáis a un curandero. O sea, en entornos IT hay que ir a quien sepa y lo que hay que hacer en entornos OT. Y como ya me están echando la bronca porque vamos como muy mal de tiempo, si hay alguna pregunta rápida la respondo y si no, luego por los chats de YouTube y demás os contesto si queréis. A mí que me registren, yo no estoy echando las culpas a nadie, vamos a hacer el programa, ¿eh? O sea, que parece que no. No. A ver, ¿Vale? que conste que lo importante no somos nosotros ni lo que contamos, sino que lo importante, lo más importante de esto es que tenemos que recaudar. Y nosotros desde esta esquinita aportamos nuestro pequeñito grano de arena y hemos donado unas entradas para que aquellos que aportéis dinero podáis conseguir unas entradas y vengáis a la Bicon del año que viene, en abril, en Vigo, y esto que algunos profesionales os cuentan, lo podáis tener en vivo y en directo y podáis tener más contacto directo con ellos, pero lo importante hoy, porque los que sabemos algo de este tipo de problemones, porque son problemones que son de larga duración. Y la larga duración no se soluciona en 2 días, sino que va a ser muy largo. Y cuanto más podamos aportar todo, más vamos a facilitar a todas esas personas y empresas y organizaciones que lo van a pasar muy mal a partir de ahora. Así que nosotros desde aquí, ahí estamos y ya digo, si hay alguna preguntilla, pues yo os la contesto. Pues sí, Belén, porque es tan necesario todo lo que esto es a largo recorrido, es ahora sobre, ¿no?, la incidencia, pero es a largo recorrido y es lo que toca. Voy a hacer alusión porque la puso muy al comienzo de tu charla, pero claro, era eso, ¿vale? No la puedo pinchar aquí porque es a través de Twitch y no me salen incluidas. Pioquí888 decía, incluidos los centros que tienen las entidades certificadoras, ¿estas tienen un segundo centro de datos offline para la gestión de los certificados? A ver, luego, una cosa es la teoría y lo que nos dice la norma de obligado cumplimiento, y otro es la realidad, que es muy caprichosa. Y yo siempre digo que el cumplimiento está muy bien, pero desgraciadamente las organizaciones hacen cumplo y miento. Digo que lo tengo y luego hago lo que me da la gana. Oye, Entonces, juego de palabras muy bien. la teoría está muy bien, la práctica ya todos sabemos y los que nos hemos dado de bruces con la realidad sabemos que es muy caprichosa y que no siempre se corresponde con la realidad. De cumplimiento a cumplimiento. Pues nos quedamos con esa palabra, ¿vale? Ese giro de palabras que dice mucho, pero como eso, una cosa es lo que pone negro sobre blanco en un papel y otra es la realidad y las conexiones, Sí. esas copias, esas cosas de ¡ay!
Pensaba que estaba hecha. Ay, De pensaba que hecho, funcionaba correctamente. es muy Ay, habitual lo de: "¿Tienes copias de seguridad?", y te dicen: "Sí, sí, en el mismo servidor". A ver, sí, eso sí, 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 eso no sí. es En el una mismo copia de principio que en seguridad. el segundo dispositivo. Hay que decirlo, ¿verdad? ¿Lo ves? O: Es que "¿Tienes muy tienes bien. respaldo de tu rack?", y te dice: "Sí, sí, sí, tengo en el mismo rack tengo distintos servidores", y digo: "Eso no es un respaldo". No, es como la copia de seguridad en el ordenador. Si hago una copia de seguridad en el ordenador de los archivos y yo en la charla digo, pero Bueno, pues, bueno, ¿a qué esas te digo? cosillas que parecen Claro. tan de sentido común, pues no lo son de tan sentido común, así que Sí, 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 pues eso, lo que estaban diciendo, ¿no? De eso de las copias que, ¿no? Que está ahora en el chat directamente, yo digo, bueno, las copias de seguridad son los padres, ¿no? sí, sí. Directamente, hay que Ese tres decirlo. dos uno maravilloso no lo he visto pocas veces, lo he visto pocas veces. Belén, muchas, 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 muchísimas gracias por Mucho haber ánimo estado para los ahí. que estáis ahí, a ti y extensible a todos los que conocemos que están por ahí, que sé que lo estáis pasando mal, ya no solo por la situación, sino anímicamente, así que Anímicamente, eso ánimo anima cualquiera. y largo recorrido. Esto es una maratón, así que mucho ánimo. Esto es una maratón como la que estamos haciendo aquí, o sea que agradecida que hayas estado participando.